Bien, vamos a ahí. Es una lectura breve, gracias a Dios porque es breve y porque esto nos va a dar oportunidad a tratar en lo más posible de concretarnos en lo que es el mensaje de esta epístola. Entonces, vamos a tratar de mantenernos atentos a lo que Dios quiere decirnos. Vamos a orar en este instante. Señor Dios, Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Gracias porque la tenemos con nosotros. Porque, Señor, desea que lo que nosotros verbalizamos diciendo que es esta, tu palabra, nuestra única norma de fe y práctica, que realmente lo sea, que no sea solamente un decir, sino que sea también nuestro actuar. Hay principios para gran parte de las situaciones de nuestra vida. Probablemente para todas las situaciones de nuestra vida encontramos aquí dirección. Y Señor, te agradecemos porque tú estás tan interesado en nuestras vidas que a través de tu santa palabra nos puedes dar soluciones a nuestros problemas personales, nuestros problemas matrimoniales, nuestras situaciones familiares, nuestras situaciones de iglesia. Te queremos pedir, Señor, que nosotros podamos buscar en tu santa palabra dirección para cualquier asunto que se halle en ella. Te pedimos, Señor, que nosotros seamos obedientes. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿De qué se trata primero la epístola de Judas? La hemos revisado, ¿por qué? Porque son de esas que nos gusta leer porque la podemos leer en un solo instante. ¿Cuánto tarda uno en leer Judas? Como yo no sabía, y como ahora todo está en la computadora, fui a esa, no puedo decir las marcas, pero ustedes la conocen, la que viene en su aplicación y que le pone usted que la quiero escuchar, y ahí dice cuántos minutos y segundos se tarda uno en leer Judas. Minutos y segundos. Y la verdad, no es una hora. Es bastante menos. Bastante menos. Entonces, ¿por qué la hemos leído? ¿Por qué nos han dicho que es conveniente leerla? Porque hay situaciones muy importantes en nuestras vidas. Miren, les voy a platicar algo. Yo le titulé a esto, por eso decía hace un instante, le titulé Mantente atento. ¿A qué tengo que mantenerme atento? Se preguntaría uno. Dijimos, como familias estamos siendo víctimas de ataques. Como matrimonios estamos siendo víctimas de ataques. Como iglesia estamos siendo víctimas de ataque. Entonces necesitamos la dirección de Dios para que a través de ella nosotros podamos saber qué tenemos que hacer. Supongo que no todos saben esto. Lo que voy a hablar de un preparado que existía antes. Tengo que hacer un poquito de historia porque soy parte de la historia. Yo crecí, y algunos de aquí me acompañan, en la década de los 60, 1960, que había televisión en blanco y negro, había radios, no todo el mundo teníamos ni televisión, ni todo el mundo tenía radios, había periódicos, había tantas cosas que ahora ya no hay. La gente salía a jugar a los parques, ahora ya no salen. Ahora se quedan jugando con un aparatito. Pero bueno, en la década de los 60
y posteriormente continuó. A los niños y a los jóvenes se les daba dosis de aceite de hígado de bacalao para fortalecerlos. Nomás por esa expresión ya sé cómo estaba. Aceite de hígado de bacalao. Todos los días, todos los días. Por la expresión, sé que no soy el único. Era algo asquerosísimo tomar eso. Se suponía que ayudaba al desarrollo. Quién sabe si habrá ayudado, pero aquí estamos. Protegía físicamente y fortalecía. La palabra de Dios es así. No como el hígado de bacalao, esta es dulce, más dulce que la miel. Pero aquello nosotros, pues órale, me lo están dando y me lo están dando y me lo están dando. Aquí yo puedo ir. Hay cosas dentro de la palabra de Dios que no son tan dulces como yo quisiera. Esta es una parte. Se dice que esta epístola es una epístola áspera, es una carta áspera. ¿Por qué? Porque se dio cuenta el escritor, Dios le inspiró y le dijo, la iglesia está siendo atacada, la iglesia está bajo el peligro, la enseñanza que recibieron está siendo de alguna forma lastimada. Entonces, Judas se pone a escribir y escribe acerca de los maestros engañosos. Nosotros tenemos la oportunidad de acceder a muchos maestros. Vemos a uno por aquí, a otro por acá, a otro por acá y a otro por allá. Le platicaba a alguien sobre un excelentísimo predicador. Excelentísimo, yo lo he escuchado. Nada más que me apasiona oírlo, su vehemencia al predicar. Nada más que es de los que se reúnen los sábados. Y ellos creen que al final le debemos nuestra salvación a ese que es nuestro enemigo. Cuando uno se pone a estudiar sinceramente todo lo que ellos creen, dices, caray, pues no estamos en el mismo lugar. Entonces lo que se pone a escribir Judas, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu de Jesucristo, es, mira, te voy a decir lo que están haciendo esos que te están queriendo engañar. Te lo voy a decir y voy a establecer lo siguiente, para que para ti sea claro identificar lo que están haciendo esto. ¿Por qué es eso relevante para mí? Por toda la información con las que disfrutamos, toda la información con la que disponemos ahora. Estamos a un clic de distancia de toda la información disponible. Incluso tenemos la tentación de acudir a esa información para hacer las cosas más sencillas entre nosotros. Y es eso lo que tenemos que hacer, o tenemos que adentrarnos en la palabra de Dios. Tenemos que adentrarnos en la palabra de Dios. Nosotros tenemos, dice aquí en esta Biblia, contender por la fe. Arriba de donde dice el título de la carta, dice tema, contender por la fe, pelearnos por la fe. Una vez, fuera de tiempo, alguien me preguntó, ¿pero es malo pelearse? Y le dije, salvo en 2 ocasiones, es correcto, estás en lo correcto. Pero contra el pecado yo me tengo que pelear. Y por la fe también me tengo que pelear. Tengo que contender contra el pecado y que tengo que contender por la fe. Entonces yo no debo de omitir nada de lo que ha dejado Dios escrito en su palabra. Hay cosas que me voy a encontrar difíciles de entender. Durante esta semana tuve la oportunidad de disfrutar el libro de Oseas, todavía lo estoy disfrutando. Y dije yo, qué maravilla y qué
qué falta de conocimiento tengo, cómo no he podido disfrutar a profundidad la riqueza de los géneros literarios, de los contextos históricos del libro de Oseas, del propósito, del sentido que tiene. Me he limitado a los 40 minutos que son necesarios para leer todo el libro. En 40 minutos yo leo el libro de Oseas. Pueden ir a aquella versión que traen en sus celulares. En 40 minutos terminamos el libro de Oseas. Es decir, podríamos empezar a preguntar cuántos libros leyó esta semana. Ya no hago capítulos, ¿cuántos libros leyó? Digo, ya que se nos hizo la invitación hace un momento. Entonces nosotros, hay cosas difíciles, pero nosotros tenemos que atender la voz de Dios. Nosotros decimos, esta es la palabra de Dios. Si esto es la palabra de Dios, Dios está queriendo hablar a nuestras vidas, ¿por qué yo desatiendo lo que Dios quiere decir a mi vida? Tiene que existir algo por lo que yo estoy desatendiendo. Esto no es útil. En la epístola de Judas, la carta de Judas, para nosotros no es útil, o sí tiene utilidad. Si está aquí, se tardaron años y años y años para que estuviera aquí, para que yo la omita, para que yo no la lea. Para eso tomaron tantos años, para eso se tardaron los años, la reflexión, el estudio, la meditación. Este texto que acabamos de leer es útil, no solo porque nos han dicho que es útil, vamos a tratar de ver. Recordemos a Salomón, Eclesiastés 1:9. Salomón en Eclesiastés 1:9, ¿lo tienes, Caleb? Ya casi, ¿verdad? Ya casi va. Nos esperamos un instante. No me digan que no viene Eclesiastés en sus Biblias. ¿Lo tiene, Caro? Ah, ya lo tiene, ya. 1:9. Nada hay nuevo debajo del sol, nada hay nuevo debajo del sol. Uno se pregunta, ¿estaba de acuerdo Judas en esto que había leído? Estaba de acuerdo porque Judas había leído esto, estaba de acuerdo, estaba totalmente de acuerdo. Él estaba de acuerdo y estaba de acuerdo en que esto era algo que ya previamente había sucedido y que estaba nuevamente sucediendo. Él estaba reconociendo, entre nosotros está pasando Él. Ha habido previamente características de aquellos que vinieron a nosotros y que hicieron esto. Vamos a ver algo de lo que Él puso por escrito. Él lo sintetizó mucho. Tendríamos que leer mucho y mucho y mucho para recordar, pero está relacionando el pasado con su época. Nosotros también tenemos que relacionar el pasado con nuestra época, con algo que ellos conocieran, con algo que les fuera sencillo de entender. ¿Por qué hizo esto? Para que ellos pudieran apropiarse de estas enseñanzas, para que ellos pudieran darse cuenta la verdadera naturaleza de los falsos maestros, la verdadera naturaleza de esos que hablan muy bien, que aparecen en los medios sociales, en las plataformas, y que nosotros escuchamos y nos sorprendemos y decimos, qué bárbaro, qué bien habla, qué bonito se expresa, con qué vehemencia, con qué fervor, con qué contundencia y convicción. Sí, nada más que cree que esto, y pues eso no es lo que dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Los falsos maestros, antes de que entremos al texto, tenemos que decir, son un peligro espiritual. ¿Sí?
vestidos de luz, pero un peligro espiritual. Cuidado con lo que estamos escuchando, cuidado con lo que estamos viendo. Judas, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, se enfatiza a describirlos con un lenguaje muy, muy descriptivo de lo que están haciendo. Entonces vamos a ver ese análisis que hace él. Y él va a identificar, fíjense, ahora sí ya vamos a comenzar casi, 3 características de la naturaleza de los falsos maestros. Eso es una de las cosas que vamos a ver. Lo segundo que vamos a ver, 3 conformidades con los falsos maestros del pasado, con los ejemplos del pasado, con los apóstatas del pasado, y 5 comparaciones para que fuera muy sencillo para ellos con fenómenos naturales que pudieran describir de manera muy clara lo que estaba pasando. Las características de esos falsos maestros, características que tenemos que atender. Versículos 8, 9 y 10 ya los hemos leído. No vamos a volver a leerlos. En un instante voy a volver a leer fracciones de cada capítulo, pero ustedes estén centrados. Versículos 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. De ahí dijimos 3 características vamos a observar. ¿Cuáles son esas 3 características en los versículos 8, 9 y 10? La primera característica que podríamos encontrar se encuentra en Judas 8. Judas 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Entonces, esa primera característica es la inmoralidad que tenían estos falsos enseñadores. Hay inmoralidad. Nos hemos dado cuenta también después de algún tiempo de que era visto enormemente por muchos lados y que cayó en esta situación. Recientemente vimos a un hombre de aquí de la frontera sur de los Estados Unidos, no cercano a nosotros, pero sí en los estados del sur de los Estados Unidos, que dices, ¿cómo? Pero si yo leí varios libros de él y eran formidables los libros. Bueno, los libros sí, nada más que él no. ¿Qué está pasando? Nosotros nos hemos ido, el caso personal, libros buenísimos, todavía tengo ahí algunos. ¿Cómo pasó esto? Mientras estaba escribiendo esto, ya estaba metido en este problema, ya estaba en inmoralidad, ya estaba mancillando la carne. Ay, caray. Nosotros tenemos que estar cuidadosos. El hablar, ahorita que Hechos 1:1, creo que es 1:1, Hechos 1:1. Ahorita mientras estábamos en la clase, trataba de recordar esto, alguien me preguntó qué le pasa, y yo le dije, me duele mucho, mucho algunas partes de mi persona. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, y a enseñar. Entre nuestro hacer y nuestro enseñar tiene que haber concordancia, es domingo, acuerdo, es decir, no pueden estar uno por un lado y otro para otro lado. No puedes ser maestro, consejero en un campamento de los jovencitos y acá ni siquiera vienes, ni siquiera te apareces. Pues entonces, ¿qué está pasando? O sea, nosotros tenemos que estar atentos. Esto es divino, la iglesia es divina. Cualquier otra cosa
nosotros tenemos que entender qué es divino y qué no lo es. Los maestros, estos maestros falsos, maestros engañadores, maestros inmorales, por naturaleza siempre lo van a hacer, aunque esta no se conozca públicamente. Últimamente hemos visto de esos muy famosos en el mundo a dos. No voy a mencionar sus nombres, pero ustedes lo saben. Aquel que dirigía toda una organización mundial, y ese es uno. Y el otro, el que les decía ahorita, ese que escribía libros muy hermosos, hermosísimos libros. El mismo problema. Judas 19 todavía dice, mira, ubícate. Ya te dije Judas 8, ahora Judas 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, y lo siguiente está feo, que no tienen el Espíritu. Están aquí, pero no tienen el Espíritu, no son creyentes, están metidos entre nosotros, pero no son creyentes. Y eso, cuando nosotros observamos eso, decimos, ¿y eso puede suceder aquí? Pues ya sucedió una vez, ¿podrá suceder otra vez? Claro que puede suceder en otra ocasión. Por eso nosotros tenemos que estar atentos y tenemos que darnos cuenta por qué no hay poder en lo que me están enseñando, porque no viene de Dios. No hay poder, siguen en su pecado. Me están engañando a mí, sí, me están engañando a mí. Pero al final, la verdad siempre resulta. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esto. Romanos 8:8. Diego. No, de este lado, ¿verdad? Arturo. Romanos 8:8. Tendríamos que pedirle a Arturo que leyera más, porque nos estamos imaginando con la primera palabra una conjunción, una conjunción, una Y, nos estamos imaginando que está haciendo una comparativa entre los que viven en el Espíritu o según el Espíritu y los que viven según la carne. Pero de los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Y eso me lleva a mí, en lo personal, a un cuestionamiento. ¿Estoy viviendo según la carne o estoy viviendo según el Espíritu? Yo tengo que pedirle a Dios, dame sabiduría. Quiero tener entendimiento. ¿Estoy haciendo las cosas como a ti te agradan o estoy haciendo las cosas en la carne? Porque se pueden hacer todas las cosas de aquí en la carne. Puedo vestirme correctamente en la carne. Puedo traer mi vestimenta correcta y estarlo haciendo porque es el uniforme del domingo. ¿Qué es? ¿Estoy viviendo en la carne? Entonces no estoy agradando al Espíritu de Dios. Eso es lo que dice. Dice más. No se detiene ahí. Vimos el 8 y no nos vamos a salir del 8, vamos a seguir con Judas 8. Ya vimos la primera parte, mancillan la carne. Pero luego hay una coma y continúa con esa otra característica que encontramos ahí. Dice por ahí, rechazan la autoridad. Entonces, de los falsos maestros, nosotros vemos que tienen insubordinación. Para nosotros es muy fácil entender esto. Entendemos
que en el ámbito de la vida cristiana, el único que no tiene alguien encima es Cristo Jesús. Es el único que no tiene alguien encima. Todos los demás tenemos que estar subordinados. Todos, absolutamente todos. Hay cosas que están establecidas, que Dios ha establecido, que nosotros podemos darnos cuenta. Dios ha establecido esto, por eso hace un instante yo decía, hay cosas establecidas entre nosotros, sí hay algo establecido, la iglesia es divina, la iglesia es una institución creada por Dios para que nosotros nos subordinemos a esto. Y nosotros tenemos que entender también, la iglesia también tiene a quien subordinarse. La iglesia no somos, yo me consigo 50 que levanten la mano junto conmigo y ya la hicimos. No, estamos subordinados a Cristo. Y a Cristo le vamos a dar cuentas. ¿Estamos entendiendo eso? Claro que estamos entendiendo. Ahora, qué tremendo lo que nos dijo el maestro de los adultos hace un instante. Yo puedo tener el pensamiento correcto, hablar las cosas correctas, en mi corazón estar en una total rebeldía. Y dices tú, ¿cómo estoy yo con mi autoridad? ¿Cómo estoy yo con mi autoridad? ¿Estoy subordinado o soy un insubordinado? En la casa tenemos autoridades, en la escuela tenemos autoridades, en el gobierno tenemos autoridades. En todos lados tenemos autoridades. En todos lados nosotros tenemos que entender que siempre hay alguien a quien darle cuentas. Y el pensamiento ese de nosotros somos la autoridad, Cristo es la autoridad. Cristo sí es la autoridad. Porque esta es una institución diseñada por Dios y tiene como autoridad a Dios. Si yo no me ajusto a esto, posiblemente estoy viviendo en una apariencia de piedad. Cuidado con esas cosas. Judas 4, creo. Porque algunos hombres, en relación con esos falsos enseñadores, esos maestros del engaño, esos maestros de la hipocresía, dice de ellos, algunos hombres han entrado encubiertamente. Menciona a los hombres, tenemos que entender también la cultura de ese tiempo, pero también tenemos que ubicarnos, solamente hombres, también podemos pensar en mujeres, también podemos pensar que han entrado el pensamiento y las enseñanzas de mujeres encubiertamente, protegidas en sigilo, protegidos cautelosamente, que no se den cuenta. Poco a poquito yo voy entrando. Los que esos falsos enseñadores desde antes habían sido destinados para esta condenación. No quiero meterme con paráfrasis, con cuestiones de traducciones, porque también ahí nos podemos dar una situación importante. Allá está el que se dedica a la hermenéutica, allá en la mera esquina, entonces no quiero meterme en problemas con él. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Una cosa es la gracia y otra cosa es el libertinaje.
Son cosas completamente diferentes. Y yo pienso que es exactamente lo mismo. Y no, Dios tiene un orden. Dios tiene un orden que yo tengo que seguir. Tengo que buscar ese orden, tengo que obedecer y ejecutar ese orden. No convertir en libertinaje la gracia de Dios. Porque convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ahí dice el versículo 4, estoy negando al Dios mismo, a ese Dios soberano, lo estoy negando. Lo puedo decir con mi boca, Dios, la gracia de Dios, la soberanía de Dios, la voluntad de Dios. Yo puedo decir hasta ese evento, y en latín decimos en el rancho, hasta en latín lo puedo decir, y sin embargo no estar bien con Dios, no estar en comunión con Dios. Negamos de esta forma a Dios y a Jesucristo. ¿Lo hemos visto antes en la historia? ¿Lo hemos visto antes en la historia? Claro que sí. Vamos a Mateo 23. ¿Quién sigue? Roberto. Mateo 23, 2 versículos de Mateo 23, el 27 y el 28. Antes de que Roberto lea, tengo que decir esto. Estábamos tratando de ubicarnos en esto. ¿Habrá sucedido esto antes? ¿Habrá sucedido insubordinación en el ámbito religioso? ¿Podrá darse eso? Y nosotros contestamos, no, en el ámbito religioso no se da insubordinación. Todos nos sometemos a Dios en medio de la religión. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por afuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Gracias, Roberto, por la lectura. Ahora voy a hacerla, si me permites, Roberto, con el permiso tuyo. Ahora voy a verlo nuevamente, pero imaginándome a Jesucristo, dirigiéndose a los que se subordinaban a la religión. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Así. Sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera, bien bonitos, hermosos, y por dentro, llenos de inmundicia. Así tal cual. Y luego les dice, primero habló de sepulcros, pero luego dice de ellos. Así también ustedes, delante de los hombres parecen justos, bien buenos. El hermano, la hermana, los hermanos, por dentro, llenos de hipocresía, llenos de iniquidad. Yo no lo dije, yo nada más le di entonación. El que lo dijo fue Jesucristo. ¿Tienes problemas? Es con Jesucristo. Si tú tienes problemas, es con Jesucristo. Entonces, estamos realmente sujetos, sometidos a Cristo, no sometidos al joven, no sometidos al varón, no sometidos a la hermana, sometidos a Cristo en todo, no aquí, en la casa. Estoy sometido a Cristo, en lo personal, en mi habitación, en ese momento en que estoy solo, estoy sometido a Cristo. Ya hablé de la casa,
En la escuela, ¿estoy sometido a Cristo o me estoy olvidando de Cristo? Estoy haciendo, como decía el libro de los jueces, lo que se me pega la gana. Bueno, no lo dice así, ¿verdad? Pero lo dice, pero es una paráfrasis. Estamos con paráfrasis. No solamente entonces son inmorales, también son insubordinados y también son irreverentes. 8. Y blasfeman de las potestades superiores. ¿A qué potestades superiores se está refiriendo? ¿Se está refiriendo al director del instituto? ¿Se está refiriendo al pastor de la iglesia? ¿Se está refiriendo a mi jefe que quiere correrme? ¿De qué autoridad, de qué potestades superiores se está hablando? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ya nos ubicamos. Por eso estamos diciendo que estos hombres tenían irreverencia. ¿Cómo está mi reverencia a Dios? Tengo que ponerme a meditar. Y les digo, aquí todos somos bien reverentes. Aquí adentro todos, absolutamente todos somos bien reverentes. La reverencia se nota allá. Allá en la casa es la reverencia. Aquí la fotografía está bien bonita. ¿Sí? Pero el jueves, el martes, el miércoles, ¿cómo está la reverencia esos días? 10. Es decir, el versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿Blasfemamos como ellos? Con la boca jamás. Y con nuestros eventos y con nuestros hechos, perdón. ¿Qué tal están nuestros hechos? ¿Exaltan el nombre de Cristo? Lo que yo hice esta semana, este mes, no sé, el día que tú quieras, ayer pues, para hacerlo más concreto. Ya dejemos el mes, pero considerémoslo. Dejemos la semana, pero considerémosla. Ubiquémonos en el ayer, el día de ayer. Mi comportamiento mostraba que yo tengo reverencia para con Cristo. Cristo no es algo, sí es algo así, pero también, ahorita que lo decían, porque a veces nos comportamos muy sublimes, muy intelectuales, muy académicos. Ahí va la dominguera del domingo. Pero en nuestra teología praxiológica, ¿cómo andamos? ¿Quién sabe qué será eso? Se oyó bien elegante, ¿verdad? Más sencillo, en nuestra vida diaria, ¿cómo andamos? Es muy bonito, yo creo en Dios. Pero me comporto como que creo en Dios. ¿Me comporto como que realmente creo en Dios o me comporto como un blasfemo? Tengo que estar atento. Aquí él se lanza con su tercera acusación a los maestros engañadores. Esta es la tercera. Son unos irreverentes. Son inmorales, son insubordinados y ahora son irreverentes. Qué tremendo para nosotros. ¿Qué son todo lo que acabamos de ver para nuestras vidas? ¿Qué es todo esto que acabamos de ver? Esto para nosotros, porque qué bonito se ve en la historia. Nos encanta la historia, ¿verdad? En la historia se ve muy bonito, o sea, es cómo le fallaron a Jesucristo esa iglesia. Ahora nosotros,
esta es una advertencia para nosotros, para hoy, en nuestra vida diaria. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Estamos siendo inmorales? El domingo no, los otros días. Del domingo yo puedo poner 100 palomitas. Los otros días, ¿estoy siendo inmoral? ¿Estoy siendo insubordinado a Cristo? ¿Estoy siendo irreverente? Yo no, yo jamás. No se refiere a mí. Aguas, si tú crees que estás firme, aguas, aguas, te vas a caer y va a estar duro el golpanazo. Miren, ¿qué está haciendo aquí Dios con nosotros? Nos está diciendo, manténganse firmes. Manténganse firmes. Yo sé que son seres humanos. Yo sé que fallan. ¿Por qué? Porque yo sabía lo que iban a suceder desde el momento de la creación. Yo sabía todo. Desde Adán hasta Lucio, yo sabía todo. Todo, absolutamente todo. Entonces, Él sabe, por eso nos anima, porque nos ama, porque dice, necesitan mantenerse firmes en la fe. Él se dio cuenta, el ataque está fuerte, y les digo una cosa, no le va a bajar, va a subir esto. Entonces ya vimos las características de estos falsos enseñadores, de estos maestros del engaño. Ahora veamos cómo se conformaron con el pasado, con los engañadores del pasado. Y menciona 3 ejemplos que vimos hace un instante cuando estábamos leyendo. Vamos a ver ahí, creo que son 11, versículo, sí, solo el 11. En solamente el versículo 11 nos encontramos lo siguiente. El primer ejemplo del pasado dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Primer ejemplo, Caín. Ay de ellos, estos han pasado, según la cronología del judaísmo, habían pasado 4000 años desde aquel tiempo y en ese momento están siguiendo el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? Vamos a tratar de verlo, pero también vamos a tratar de darnos cuenta de que esto ya había tenido algo más cercano a ellos, en los cuales también Jesucristo se expresó de la misma forma. En Mateo 23:13, ¿dónde está Suriel? Ahí está él. Aunque anda con la voz medio, vamos a ver si le sale. 23:13. Ouch. Otra vez. Y otra vez va. Así como con Roberto, pues si le tocó a Roberto leer plano y a mí expresarlo de otra forma, también con Suriel, él lo leyó correctamente, pero el Señor Jesucristo dijo así, ay de vosotros, escribas y fariseos, religiosos, hipócritas. Lo que estás haciendo es lo siguiente. Ustedes, los religiosos, los que son una gotita de agua destilada, son unos hipócritas. Lo que están haciendo es estar cerrando la entrada
de los cielos a los hombres. La entrada al reino de los cielos, tú se la estás cerrando. ¿Lo estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué estamos impidiendo que otros entren al reino de los cielos? Nosotros tenemos que atender esto. Lo vimos aquí, lo vimos con Judas, pero también lo vemos con Jesucristo y nos damos cuenta que la historia es cíclica. Ya se me cambió de lugar, ya no quiere que lo señale al hermano que se pone en la esquina. Pero bueno, cuando estamos en esto, vemos que la especialidad del hermano en este tiempo, la hermenéutica tiene el ciclo hermenéutico. Para ponerlo muy sencillo, la historia se repite. La historia se repite, la historia se repite, la historia se repite. Estamos cerrando el reino de los cielos a otros, el colmo. Ni entras tú, ni dejas que ellos entren. Doble problema. Ni estás entrando tú, ni estás dejando que entren ellos. Caín, nos acordamos lo poco que nos acordamos. ¿Qué pasó con Caín? ¿Te acuerdas qué pasó con Caín? Claro, con toda claridad dice el joven, sí, claro. Presentaron sacrificio a su hermano y presentó sacrificio a él. ¿Qué presentó de sacrificio él? Exacto. Él se está acordando ahorita del sacrificio de Abel, porque el sacrificio de Abel fue tal y como lo había dicho Dios. ¿Qué sacrificó Abel? Lo oyeron, mírenlo, ahí calladito, dijo la pura verdad. ¿Verdad, Diego? Lo dijo perfectamente, sacrificó lo que Dios le había dicho. Pero cuando le toca a Caín ofrecer sacrificio, él dice, ¿por qué eso? ¿Por qué? Se me quedó muy grabado lo que dijo el maestro ahorita y dije yo, ¿traerá otra versión? Porque en mi Biblia no dice, ¿acaso Dios os ha dicho? No dice así en mi Biblia. Aguas con las Biblias, con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. ¿Por qué? Porque tiene que ser un animalito. Queremos tanto a los animalitos, más que a Dios. En lugar de obediencia, presentó su interpretación, presentó lo que a él le parecía correcto, lo que él pensaba que era correcto. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque Dios dijo, no voy a hacer lo que Dios dijo, voy a hacer lo que yo entiendo que Dios dijo. Al cabo, Dios ve el corazón. No, voy a hacer lo que Dios dijo. No existe una forma diferente de adorar, solamente la forma divina. Y luego nos vamos al segundo ejemplo. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y nos acordamos perfectamente de esto en la femenil hace poco que lo dieron. Balac, quien era el mero de ahí de Moab, contrata a Balaam. ¿Para qué? Para que maldiga a Israel. Y Balaam, pues, órale, ¿cómo le hago para hacerlos caer? Y pues ya está ideando la forma de hacerlos caer. Nosotros leemos toda esa historia ya en el Números a partir del capítulo 22 y nos acordamos perfectamente de él. ¿En qué se convirtió? Se convirtió en un profeta asalariado. Cuidado con los asalariados. No queremos un asalariado. Queremos a alguien que hable lo que Dios dice. ¿Sí? Este hombre es un perfecto ejemplo de
los asalariados. Un perfecto ejemplo va a decir lo que yo quiero oír. Va a decir lo que yo quiero escuchar. Los maestros engañadores les encanta la lana. Los dos que mencionamos ahorita estaban muy ricos, muy ricos. Uno saliendo en televisión muchos días por semana, otro escribiendo libros y libros y libros y libros y libros y libros. ¡Y qué barbaridad! ¿Qué es lo importante? Aquí lo importante es Dios. ¿Qué quiere Dios? Y luego vemos finalmente el tercer ejemplo. Y perecieron en la contradicción de Coré. Aarón, ¿cuál fue la contradicción de Coré? Tú eres el más abusado. Bueno, yo te considero el más abusado. Vamos a ver si me lo certificas ahorita. ¿Qué pasó con Coré? ¿Quién era Coré? Excelente, era un levita de los coatitas, ¿es correcto? Muy bien, bien dicho. ¿Qué hacían los levitas? Y tenían importantes funciones en el tabernáculo. Entonces, es sorprendente cómo los jóvenes nos muestran toda la intensidad de lo que conocen. Gracias a Dios por ello. Entonces, él tenía unas importantes funciones en el tabernáculo, importantes funciones en la iglesia. Pero se llegó un momento en que tenían que escoger, tenían que elegir ¿sí? Tenían que elegir a alguien para una posición diferente a la que estaba ejecutando. Y entonces él se da cuenta y, caray, no fui yo, pero si yo hago todas las cosas bien, yo todo el tiempo estoy aquí, me la paso todo el tiempo sirviendo y no fui yo el elegido. Entonces se enoja, se enfurece totalmente. ¿Por qué? Y entonces, como él no había sido el elegido, se une a algunas personas nada gratas en lo que hacían, porque lo que hacían era rebelión contra Dios. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta. No sabemos esos tres ejemplos, ya nos dio la demostración uno de nuestros jóvenes. Para nosotros son conocidísimos estos ejemplos. Estos ejemplos, ¿por qué están puestos ahí? ¿Por qué Dios permitió que este hombre pusiera esos tres ejemplos ahí? Para que nosotros examinemos nuestra vida. ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy cayendo en actitudes equivocadas? ¿Estoy siendo orgulloso? ¿Estoy siendo codicioso? ¿Existe rebeldía en mí? Todas esas tres características me pueden alejar de la comunión con Dios. Pueden hacer un abismo, una separación absoluta de Dios. Entonces, tenemos que estar cuidadosos de ello. Tenemos que obedecer a Dios y serle siempre fieles. Entonces, ¿y qué veríamos? Vimos las características, vimos la conformidad con los del pasado, y luego viene una comparación que voy a tratar de hacerla muy sencilla. Dice, en la comparación hay 5 cosas que están aquí. La primera de esas cosas, estamos en los versículos del 12 y 13, es decir, ya acabamos. Y voy a simplificar lo más posible las 5 características. ¿Para qué? Para que podamos seguir disfrutando lo que tenemos preparado. La primera característica dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Los ágapes, ¿le pregunto a César o le pregunto a Hailey? A ninguno de los dos, ¿verdad? Ok, bien, Aarón dijo que a ninguno de los dos.
a Suriel, porque la semana pasada fuiste tú, ¿verdad? Que traías una mancha de café en tu camisa, ¿no fuiste tú? ¿Alguien traía la semana pasada una mancha de café en su camisa? Yo la semana pasada vi a alguien con una mancha de café. ¿Para qué sirven las manchas? ¿Ah? ¿Para qué sirven? Para recordar que, para nada, ¿sí? Bueno, sirven para una cosa, para que nos diga nuestra ayuda idónea. Ten cuidado, de una forma amable, de una forma cuidadosa, pensando en nosotros, pero las manchas no sirven para nada. Y está diciendo, mira, fíjate, estos, los que están ahí entre ti, los que has albergado, los que tienes protegiendo, no sirven para nada. Son manchas. Y las manchas no sirven para nada. Las manchas lo único es, tengo que lavarlo. Y tengo que ponerle algo especial, porque esa mancha no sale así. Entonces nosotros tenemos que estar entendidos. Los falsos enseñadores no sirven para nada, absolutamente para nada. Lo refuerza porque dice, no me entendiste, te lo voy a reforzar 4 veces. 4 veces para que me puedas entender. No solamente son una mancha, estos también son nubes sin agua. Nubes sin agua. Qué bonito cuando se viene una nube negra, negra, negra. Y no hubo nada. Nosotros, después de meses de sequía, en nada. ¿Para qué sirve una nube que promete y no da nada? Para nada. Esos son las nubes sin agua, los falsos enseñadores. Se van, vienen, se van, vienen y nada más. Nubes sin agua. Árboles otoñales. Bueno, hay árboles otoñales, árboles grandes, árboles fuertes, árboles firmes, pero dice, sin fruto. Imagínate un árbol. ¿Cuál es el árbol frutal más grande que conoces? Más grande, más alto. El nogal. Bien fuerte, bien hermoso, una sombra preciosa, pero yo quiero nueces. Pero nada y nada y nada. Y ya es tiempo. Ya es el tiempo de las nueces. Pues anuncios de lugares donde hay mucho fruto. Y nada. No sale nada. Y nada. Y nada. ¿De qué me sirve ese árbol? Un árbol frutal del que yo espero fruto. No me sirve de nada. Todavía somos medio contradictorios y decimos, bueno, me sirve de sombra. Pero es frutal. Y de un árbol frutal se espera fruto. De una naranja se esperan naranjas. De un limón se esperan limones. De una higuera se esperan higos. Gracias a Dios por su sombra. Pero lo que se esperan son frutos. Y esos hablan bien bonito. Son unos maestrazos apabullantes. Pero yo no les veo fruto. Los veo muy arregladitos, muy sentaditos, muy acomodaditos. Pero ¿y el fruto? En la vida cristiana existe fruto. O doy fruto o no doy fruto. ¿Cuál es el fruto de un naranjo? Dije, ¿verdad? El primero. ¿Cuál es el fruto de un naranjo? Una naranja. ¿El fruto de una higuera, Caleb? Un higo, correcto. ¿El fruto de un limón? Limones. ¿El fruto de un cristiano?
Cristianos. Bien por eso, cristianos. Si yo no doy cristianos, árbol sin fruto. Ay, caray, no me está gustando esto, a mí tampoco. Pero lo dijo Dios. Fieras ondas marinas, fieras ondas marinas. La Biblia usa el mar como un símbolo, pero un símbolo negativo de los que no conocen a Dios. Vamos a Isaías. ¿Quién está? Reinaldo Emanuel. Isaías 57, los versículos 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cielo y lodo. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Entonces nos damos cuenta de por qué decidió usar esa figura del lenguaje este hombre. La decidió usar para decirnos, mira, andan de aquí para allá y se mueven y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, ahora vámonos para allá, ahora vámonos para allá, ahora vamos a organizar esto, ahora vamos a organizar aquello, y sin embargo, todo se organiza y no produce nada. Es una gráfica perfecta de ellos. Tienen acciones y producen espuma. ¿Y para qué me sirve la espuma? Para nada. No me sirvió para nada la espuma. Son estrellas errantes, dice lo último, y gracias a Dios, dicen algunos. Sí, yo también digo gracias a Dios. Estrellas errantes. También yo me pongo a pensar, porque tenemos que pensar cuando leemos la Biblia, ¿a qué se refiere con este hecho de estrellas errantes? Yo lo que pude imaginarme son las estrellas fugaces que de repente las ves pasar y se acabó. Y por lo que sigue diciendo, uno dice, pues a lo mejor es así. Porque dice el versículo, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, no sirvió de nada. Ya vimos entonces las características, ya vimos las conformidades, ya vimos las comparaciones. Hay muchas cosas que nos están deslumbrando ahorita, muchísimas cosas. Les platiqué de un predicador, un predicador que se reúne los sábados. También les dije de un americano que era visto muchos días por semana, de otro que se dedicaba a escribir libros. Y los tres, falsos enseñadores. Falsos enseñadores. Eligieron el orgullo, la soberbia, la codicia, la posición, pero sin embargo, no eligieron lo más importante. Lo más importante en la vida cristiana es agradar a Dios. Dijimos un ejemplo que no tenía escrito aquí. Un cristiano da cristianos. Espero que no seamos árboles frutales sin fruto. Y si lo somos, porque es posible que lo podamos ser, tenemos una oportunidad a partir de hoy. Voy a dar un fruto. Si Dios me hizo cristiano, voy a producir un cristiano. Primero, y después los que Dios quiera. Vamos a orar.
en este momento. Señor Dios, gracias porque nos mandas esta advertencia. Advertencia no solamente para estar atentos en relación a los que se acercan, sino advertencia también para que en mi vida yo la revise, yo la examine. Señor, yo tengo la tentación a engañarme. Yo tengo la tentación a decir que estoy correcto. Quiero pedirte que en este momento tú examines mi vida. Y Señor, también te quiero pedir por todo este grupo que se encuentra aquí, por toda esta iglesia que se encuentra aquí, te quiero pedir que tú nos examines, que tú nos muestres nuestras características, nuestras conformidades y nos compares. Todos quisiéramos escuchar que al final, en esa comparación que hagas de nosotros, quisiéramos escuchar un elogio, un decir, me agradaste. Pero tenemos que asegurarnos de poder agradar a Dios. Dios ha dejado todos los requisitos, características y fruto que nosotros tenemos que dar. Necesitamos ser obedientes por encima de cualquier cosa. Dejar nuestros pensamientos de lado y ubicar solo los pensamientos de Dios. Que nosotros podamos atender a esto, que nosotros podamos serte obedientes y que nosotros podamos avanzar en este camino que nos estás mostrando. No permitas que nos engañen y no permitas, Señor Dios, que nos engañemos a nosotros mismos. Hay un buen grupo de creyentes aquí, pero antes de dirigirme a ese grupo de creyentes, te quiero preguntar a ti, que vienes esporádicamente, que vienes por primera, segunda, tercera, quinta, séptima vez. ¿Has pensado en tu vida? Posiblemente eres muy joven, posiblemente tu vida ha avanzado, posiblemente estás en la parte final de tu vida. Yo no sé en qué momento te encuentras, pero quisiera preguntarte, ¿estás seguro de que si partes de esta vida física irás al cielo por la eternidad? ¿Estás total y absolutamente seguro de ello? Nuestra vida, dice Dios en su palabra, tiene una característica: somos pecadores. Somos pecadores. Y por ese pecado estamos destituidos, apartados, separados de la presencia de Dios. No puedo acceder a ese lugar. Y peor que ello, me está reservado un destino eterno sin Dios, sin su presencia, sin su deleite, sin sus bendiciones. Esta noticia para mí es terrible. Pero yo quiero decirte algo. Jesucristo vino porque los seres humanos inventamos formas para solucionar esto y no logramos nada. Pero Jesucristo vino y ofreció su vida para pagar por nuestros pecados, por tus pecados y por mis pecados. Hay una condición, sí existe, que nosotros reconozcamos que hemos pecado
que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y que nosotros confiemos en nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Deseas tú en este momento expresarle a Dios que reconoces todo ello? Si tú has meditado en tu vida y quieres reconocer esto, solamente y muy brevemente te voy a pedir que levantes tu mano. Gracias, Señor Dios, por esta respuesta. Nos da paz, nos da tranquilidad. Viene la siguiente pregunta y la voy a circunscribir, la voy a hacer breve y corta. Aquí estamos, un grupo de creyentes, un grupo de salvos y santos. Te quiero preguntar algo. ¿Estás agradando a Dios? ¿Estás dando fruto para Dios? ¿Estás haciendo discípulos? ¿Invitaste a alguien el día de hoy aquí? ¿Por qué no está aquí? ¿Te levantaste más temprano y fuiste por él? Desde las 8 de la mañana estabas tocando a su puerta y no salió. Hay trabajo que hacer. Un cristiano da cristianos. ¿Por qué no nos presentamos delante de Dios aquí y decimos, me he equivocado? He puesto mi pensamiento antes que tu pensamiento, Señor Dios. Y hoy quiero decirte que quiero quitar mi pensamiento y que solamente en mi pensamiento esté una cosa: quiero obedecerte. Quiero obedecerte en todas las áreas de mi vida. Yo sé que tú lo estás pensando, que tú te estás resistiendo, que tú lo estás meditando. Yo te invito y me invito a mí también en este momento a decirle a Dios, yo aquí estoy. Y primeramente, yo voy a levantar mi mano, porque necesito hacer cambios en mi vida. Yo no sé si tú necesites hacer cambios en tu vida. Yo no sé si tú estás siendo conforme a la imagen de Cristo, pero yo necesito hacer cambios. Yo necesito hacer cambios, por eso he levantado mi mano para decir públicamente, yo quiero hacer cambios. ¿Tú quieres hacer cambios en tu vida? Amén, 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 amén. Gracias, Dios, porque tenemos necesidad de ti. Y Señor, ayúdanos a hacer las cosas como a ti te agradan. Te lo pedimos, Señor Dios, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.